que es que por qué hoy estoy haciendo esta hora que se me ocurrió. ¿Qué asumo que saben para los que piensan como eso, como qué es lo que se va a tratar como que se va a obviar, que ustedes saben? Voy a hablar un toque de la inteligencia, de la historia de la inteligencia artificial. Eh, Eso es bastante, creo que nos da bastante contexto de a dónde nos para con lo que quiero ver. Quiero conversar un toque los tipos de trabajo que hay en toda esta, ¿verdad? En toda esta área. Me voy a enfocar en los que nosotros podemos ejercer, la mayoría, que tienen como algún background de ya sea tecnológico, básicamente, cualquiera. Un toque cómo van a ser los módulos del curso, de hecho quité uno de los que había puesto ahí, que no es necesario, y un toque cómo vamos a correr las cosas y dónde pueden estar las varas, pero más o menos cuáles son ¿cómo se llama? Librerías que vamos a utilizar. Eh, bueno, primero, ¿por qué? ¿Por qué quise hacer esta vara? Bueno, la mayoría me ha preguntado y casi todos les he respondido lo mismo. Bueno, primero, la mayoría que yo conozco gente tiene que ver con tecnología y esto básicamente sí o sí es una buena añadidura para los proyectos futuros. No necesariamente se tienen que pasar del todo, hay otras cosas que uno puede agregar ya sea como backend, como un proyecto, ya sea gente de DevOps y demás. Entonces creo que es bastante útil. Me gusta esta idea de que haya como una comunidad de gente hablando un poco más formal el tema. Más que aquí hay mucha capacidad ¿cómo se llama? Que tiene mucho conocimiento previo de cosas tecnológicas. También como una parte media egoísta, me ayuda un poco a aclarar mis ideas y a saber que las tengo que decir un poco mejor y también que haya más curiosidad en ustedes, probablemente van a poder hacer más preguntas que probablemente yo no sepa responder y vamos a tener que investigar básicamente, porque tampoco es que soy un científico de datos, eso lo he estudiado yo por mi parte y lo he aplicado también en producción, algunos proyectos y demás, pero igual. Otra cosa es que, por ejemplo, he notado que ahí les pasé a los que están desde el comienzo, yo les había pasado los cursos de Udemy, casi todos están en inglés, entonces aunque definitivamente o sea, inglés es casi primordial para tener un buen trabajo en tecnología. Igual no me gusta la idea de que haya que saber bien en inglés para usted aprender el tema en sí. Entonces es mucho más fácil verlos en español. Y mi esquema Ponzi, entonces cada uno tiene que traer un amigo y eh, se les da la mitad del valor del curso y ahí vamos. No, mentira, todo es gratis, pero bueno. Ok. Era una bromita ya para empezar. ¿Qué asumo? En realidad son dos cosas muy básicas. En realidad las matemáticas básicas de colegio. En realidad, como cosas como que sepan qué es X y Y en una gráfica, ¿verdad? Que sepan los ejes y demás. Creo que eso todo lo vimos en colegio. No hay que saber nada como propiedades de funciones, ni nada así raro. Con que entiendan eso, aunque probablemente ahí medio explique en algún momento también cuando veamos esas cosas. Entonces, pero sí, más o menos se ocupa. Y la otra, en realidad, no voy a hablar de Python en sí. Entonces, o sea, con que sepan hacer un hola mundo en algún lenguaje de programación, probablemente van a entender lo que vamos a hacer. O si han visto alguna vez algún lenguaje, definitivamente van a saber, porque en realidad no hay que hacer algoritmos complejos, no hay que hacer nada de programación. Es básicamente utilizar paquetes y demás, porque todo esto está programado. No vamos a programar ninguno de estos algoritmos ni nada, vamos a verlos y los vamos a utilizar ya de forma práctica. Eh, La primera parte, así un poco ya de la historia, que para mí es importantísimo y también ayuda mucho a eso, a darse una idea de cómo ha venido el proceso y qué es lo que incentiva todo este pensar de la inteligencia artificial. En los 50 más o menos estaban dos ramas importantes, neurociencia y psicología, dándose muy fuerte y los primeros pasos de computación. Entonces, de hecho, bueno, esto es The Thinking Machine, que está aquí abajo, del MIT 1961, es un documental muy bueno que les recomiendo, está en YouTube, y hablan de estos temas específicos, que se debatía, por ejemplo, que si el proceso, o sea, cuál es el proceso detrás de pensar y aprender de una persona y si eso se puede computarizar. Si, por ejemplo, si una máquina se vuelve tan compleja haciendo decisiones que parecen casi humanas, está pensando. Y, por ejemplo, que si un programa es igual al proceso cerebral.
sea, como que nosotros ya venimos programados. Todas esas son cosas que se están hablando, que de hecho se hablan en la Thinking Machine, es bastante bueno. Ahora vamos, de hecho, ahorita voy a poner como un minutillo ahí para una cosa interesante del documental. Pero estos son básicamente los primeros pasos, comienzan como en los 50 más o menos hablando de estas preguntas, ¿verdad? El primer concepto de inteligencia artificial lo hace este mae, Allen Neville, me imagino. Esto es un programita que aquí, digamos, aquí no hay nada, ¿verdad? De lo que pensamos ahorita como redes neuronales ni nada de estas cosas. Es un programa básicamente que trata de probar teoremas matemáticos con lógica simbólica. ¿Por qué es importante? Porque fue como el primer programa que hizo un humano que entonces vieron que podían computarizar cosas que ellos pensaban que eran demasiado complejas para una computadora. Entonces, el probar estos teoremas y demás, eso fue como el primer de los primeros pasos que se dieron, que esto es en el 56. Ya aquí, igual como en los 50 por ahí, no puse la fecha final, sale el primer concepto importante de inteligencia artificial, que el primer concepto importante de inteligencia artificial es que podemos hacer algo que aprenda, no que lo programemos, porque hasta aquí todo ha sido muy programado paso a paso, probar diferentes opciones y que la computadora lo hace tan rápido que parece pensar. Pero aquí ya estamos hablando de estructuras que por primera vez se propone algo matemático que es como para aprender, no es para programarse, que es el perceptrón. De hecho, aquí abajo, si pueden ver, hay una neurona a la izquierda y a la derecha lo que él propone como un perceptrón. Básicamente es una analogía. Es una, una neurona, básicamente funciona, ¿verdad? Teniendo un estímulo que llega y se refuerza y dado a que usted lo corrige cada tiro, por ejemplo, cuando usted se equivoca, usted mete en su cabeza básicamente que eso es un error o que eso es algo bueno, básicamente eso es un refuerzo. De esa más o menos, de esa manera el perceptrón funciona, tenemos data que entra y calculamos algunas cosas, hacemos una predicción y si nos equivocamos, lo reajustamos, básicamente una estructura que piensa. Entonces, el documento se llama A Probabilistic Method, a Model for Information Stores and Organization in the Brain. Entonces, une como este concepto que ahí la vara en neurociencia estaba como 1900 y 1950 habla de este MAE como para tratar de modelarlo matemáticamente. Eh, el primer perceptrón que estamos hablando aquí, ¿verdad? Aquí no hay computadoras como las conocemos ahorita. Entonces, el primer perceptrón básicamente fue programado a puro cable. Entonces, bueno, yo no me lo iba a aprender, pero básicamente hay un arreglo de potenciómetros ajustables que son esa forma de ir ajustando para que la estructura que es el perceptrón aprenda y un conjunto de fotocélulas dispuestas para recibir patrones de luz. O sea, que el MAD tiene unas entradas ahí y él la ajusta de manera que cada vez se aparezca, o sea, tenga mejor valor predictivo, o sea, mejor clasificando o haciendo la predicción que necesite. Esto es la primera vez que se hace esto y antes de esto, básicamente, era como decía, solo eran programas que hacían cálculos muy rápidos y probar muchas cosas a la vez. Entonces, esto es como la primera idea de aprender con una máquina. ¿Qué son las desventajas de más o menos de los 50 en ese momento? Que esa estructura es muy, muy simple, por ejemplo, para problemas no lineales, como vemos aquí, ¿verdad? Tenemos una función lineal y si, por ejemplo, sus datos fueran los de la derecha, básicamente el perceptor no es bueno para poder proyectar esas predicciones. Entonces, problemas más complejos, bueno, pues no eran funcionales con el perceptrón, aparte que no había en este momento, por ejemplo, hay poca capacidad computacional. O sea, las computadoras son las que tienen como IBM y esos meros tarrotes que están en empresas y básicamente o sea, eran más de una computadora ahorita en su casa, básicamente. También o sea, no habían demasiados datos. En esta época no había mucha gente conectada a Internet, no había mucha gente, muchas empresas generando algo en servidores ni nada, entonces básicamente también no hay demasiados problemas con mucha data para poder probar de esa manera. Y el proceso en sí de cómo eso se programa también es un poco, digamos que no es óptimo, que entonces después vamos a ver que hay como un
algo que alguien se inventó para solucionar ese problema, básicamente. Ya aquí entramos a los 60, 70 y eh, básicamente esto de las redes neuronales, que de hecho es todo un boom en ese momento, como lo van a ver en el documental, si lo quieren ver, eh, pero no hay resultados en problemas muy complejos. Por ejemplo, digamos, si uno quiere, de hecho, vamos a ver esta parte que es lo que quiero ver. Estos que estaban haciendo, por ejemplo, esto es una prueba que ellos muestran de cómo están tratando de enseñar y hacer una predicción con una letra a través de solo escribirla en un monitor. Esto es en los 60 y apenas están tratando de ver ese tipo de problemas que en realidad deberían de ser bastante simples para lo que sabemos de inteligencia artificial. Entonces, estos son los primeros pasos. Ahí se ve donde trata de hacer las predicciones y básicamente ahí están tratando de ajustar y de hacer que el sistema esté aprendiendo para mejorar eso. Entonces, aquí, como esto de aprender está un toque como en pañales, digamos, entonces hay otros tipos de sistemas que se estaban dando principalmente que eran los basados en lógica, que es que en lugar de hacer una estructura, por ejemplo, que estamos viendo como eso, que es el perceptrón, que de alguna manera usted reajusta la estructura interna y unos números para que esté dando mejores respuestas, en cambio aquí usted tiene que decirle todas las relaciones y entonces de alguna manera él hace todas las relaciones, pero entonces necesita que una persona explícitamente le diga como por ejemplo, aquí quise poner un ejemplo sencillo, digamos que usted quiera tener esto, saber las relaciones entre personas. Entonces, por ejemplo, usted en un sistema lógico podría poner A es el papá de B y B es el hijo B es el papá de C. Entonces usted podría decir A es el abuelo de C y él debería hacer esas conexiones, pero uno le tiene que decir paso a paso todas las relaciones y él sí tiene ayuda, por ejemplo, no sé si alguno conoció, pero había un lenguaje que se llama Prolog, que fue el que salió en esta época, que se encargaba de eso. Básicamente usted lo programa, trata de programar todo un sistema de reglas, usted trata de ver el problema y dice, ok, no, vea, cuando esto pasa, entonces esto no pasa. Entonces usted lo escribe, entonces tiene que tener mucho, por eso se llama basados en lógica y sistemas expertos, porque entonces básicamente era un montón de gente codificando un montón de reglas. Aquí entonces había que determinarlo explícitamente y si notan, ¿verdad? Digamos, si queremos, por ejemplo, como esto que estaba haciendo ellos, que era determinar aquí, como esta imagen, que hay un montón de dos. Ese 2 si usted lo trata de ver en una matriz donde los píxeles se prenden, usted no puede hacer bien reglas en realidad como para decir, ok, en estos píxeles cuando se prendan y además estos otros píxeles, entonces estos son 2. Son reglas tan complejas que entonces estos sistemas realmente no podían resolver. Entonces ya ahora sí entramos a los 80s, que aquí tenemos como el primer reauge de lo que son redes neuronales y otros que se llaman algoritmos genéticos, que los dos son basados, ¿verdad? Como se escucha, en cosas, procesamientos naturales que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Que como decía, el proceso computacional de aprender para problemas complejos de un perceptrón era muy complejo. Entonces, no había forma, por ejemplo, un cerebro realmente no funciona con una sola neurona, funciona con neuronas que se comunican con otras y así varias capas. Hacer eso en computación, como el modelo que existía, era básicamente imposible y con la computación que existía. Entonces alguien llega con un método matemático que básicamente mejora el cómo usted llegar y hacer las entradas, hacer una predicción y cuando usted quiera corregir eso, saber cuáles de los pesos y cuáles ajustar, porque entonces si usted ya tiene un montón de neuronas, tiene que ir a ajustar un montón de conexiones que es muy pesado. Entonces, Backpropagation, básicamente soluciona esto, que es un documento de alguien que se me olvidó poner el nombre, de hecho. La otra cosa importante aquí es que estaban estos algoritmos genéticos que eran como los primeros algoritmos que, digamos, que aprenden, que tenían como fama. Se utilizaron, por ejemplo, aquí en ese tiempo para la optimización de sistemas de tuberías y para crear como turbinas de gas. Entonces, para hacer esos motores, hacían esto, que es básicamente, de hecho voy a poner aquí un video para que lo vean. Aquí pueden ver, por ejemplo, esto es
Es una visualización de básicamente cómo funciona un algoritmo genético. Es, usted llega y pone inicialmente un montón de posibles soluciones, en este caso los carritos que tienen que ser mejores cada vez con sus formas para poder llegar más lejos. Entonces, usted cada tiro llega y hace toda una corrida y les pone un, no sé, un score para determinar qué tan buenos son ellos. Y cada vez que usted hace eso, quita algunos, dado la idea del score, que qué tan buenos son, pues se pueden ir la mayoría malos y algunos buenos, eso depende aleatoriamente. Y además usted agrega mutaciones, que es que entonces cada tiro usted llega y tal vez le dice a alguno de ellos, hey, cambia en lugar de estas ruedas, ponga unas más grandes. Y entonces ese procesamiento miles de veces básicamente va a llegar a que tengan mejores individuos, se le llama. Entonces, esto es un algoritmo que básicamente en ese momento era como lo más cercano a aprender que se estaba a gran escala. Y ahí usted lo puede ver como ellos van mejorando y cada tiro va haciendo, escogiendo los mejores. Bueno, hace una probabilidad para eliminar algunos, igual una mutación y vamos de nuevo. Y ahí tienen que ir mejorando. Básicamente, si usted hace eso muchas veces, entonces ya van a mejorar un montón los carros. Bueno, que estas cosas, lo que sea esto. Y aquí como Exactamente, antes, digamos, entonces, como ven aquí, digamos, si usted tiene, ¿verdad? La generación inicial, la evaluar, selecciona los buenos, hace una mutación ahí, los cruza y vuelve a probar y ahí sigue. Entonces, esto es un algoritmo que básicamente se basa en eso. Lo que pasa con este algoritmo es que la verdad, esto es muy difícil de realmente determinar porque hay que saber todavía mucho del problema para determinar qué es una mutación y para determinar ya en problemas complejos qué es un buen individuo. Entonces, igual todavía requiere mucho conocimiento, que vamos a ver por qué las redes neuronales ya le pasan por encima todo eso. Y en este momento también árboles de decisión, que no sé si la mayoría llevó estructura de datos en algún momento, que si llevaron algún tipo de ingeniería o algo así. Básicamente, esta estructura más o menos salió en los 80 que se utilizó para varios sí, problemas interesantes. Que básicamente eso lo puse ahí porque son los tres hitos importantes de esta época. Y ya aquí entramos más o menos, al menos yo nací en el 92, así que estoy cerca, ya aquí es donde yo nací, y es donde ya empecé a ver yo estas cosas. Aquí ya tenemos, ¿verdad? Cosas muy importantes, que es en los 90 ya tenemos un montón de datos, ya sale Amazon, Yahoo, eBay, Hotmail, Google, ya tenemos las computadoras, ¿cómo se llama? Personales, la Pentium, alguno tuvo, yo tuve una ahí que tenían, no sé, como algunos megas de RAM, de hecho. Y la Macintosh también salió y también, bueno, lo indispensable que salieron sistemas operativos, ¿verdad? Que ya ahora es mucho más fácil que alguien con una computadora se pueda sentar a experimentar, hacer otras cosas y no tenga que saber solo comandos, ¿verdad? De terminales de ¿cómo se llama? Para las computadoras específicas. Y ya lo que es el backpropagation, que fue lo que pasó en los 80, ya se puede, muestra su poder, digamos, porque ya hay más computación. Entonces, básicamente, esto ya se puede probar de mejor manera. Aquí es donde entra ya la parte en donde nosotros vamos a entrar, de hecho, con el curso en la parte de inteligencia artificial, que es aquí ya en los 90 con todo esto, ya hay una idea que ya se puede pensar a gran escala y es, ok, ¿cómo hacemos algoritmos? Porque hasta ese momento estaba el perceptrón y estaban otras. ¿Cómo hacemos algoritmos que aprendan? O sea, que uno llegue, le pase los datos, haga una predicción, corrija lo que sea que tenga que corregir y hacerlo así constantemente para aprender. Lo que pasa es que con las computadoras ya más avanzadas, básicamente usted puede hacer eso miles de veces en poco tiempo, millones probablemente si lo deja ahí en este tiempo, y entonces básicamente ayuda un montón ¿cómo se llama? A lo que es pensar en aprendizaje automático, que es, yo ya no le digo reglas, sino es una estructura, trato de hacer predicciones y básicamente las reglas están como medio en la estructura, pero es como una estructura para predecir, que por ejemplo vamos a ver, porque yo digo así como algo que se corrige, ¿verdad? Y así, ya vamos a ver qué son esos algoritmos que son los que permiten hacer esas predicciones y que cada tiro que pase la data, qué es lo que y demás, porque
pues hay diferentes técnicas y hay diferentes algoritmos, y redes neuronales, por ejemplo, es solo uno de ellos, pero vamos a ver, por ejemplo, máquinas de vectores de soporte, bosques aleatorios y una técnica de boosting que también es igual como que tiene que ver con aprendizaje automático. Aquí sí, básicamente lo importante es que por la cantidad de procesamiento que se puede hacer todo este proceso de predicción, correcciones y predicciones, ajá, y correcciones y demás, y básicamente, ¿cómo se llama? Que estos algoritmos aprendan. Ahora sí, ya lo importante del primer hito como importante históricamente, que fue de una computadora, como ya en cosas de inteligencia artificial, es el, esta computadora se llama Deep Blue, que lo que hace es que básicamente tiene tanta capacidad que podía resolver de buena manera una partida de, o sea, cuáles son las buenas posiciones para una partida de ajedrez, que como vemos aquí, digamos, se supone que las combinaciones de ajedrez, de tableros de ajedrez, si usted quiere desde el principio calcularlas y saber cuáles son buenas movidas, son 10 elevado a la 120. Y el número que puse aquí para compararlo es 10 elevado a la 24 más o menos, es la cantidad de estrellas que conocemos nosotros en el universo, que tenemos algún tipo de idea, que es el cálculo que hacemos. Entonces, una cantidad brutal de combinaciones. Entonces, el algoritmo hecho aquí se basa mucho en árboles de decisión, tipo una hora que se llama backtracking, que de hecho aquí vemos en la izquierda como, digamos, por ejemplo, está con una posición y trata de ver las otras posiciones y después de esas posiciones, pues trata de ver las siguientes, y ahí que ellos mejoraron el algoritmo de manera que, bueno, pudiera calcular muchas posiciones. Es la primera vez que se derrotó a alguien eh, tan experto en, bueno, en este momento el mejor de ajedrez. El, ahora sí, ya como la primera parte de redes neuronales, hay como ya digamos que de la era moderna, sale un documento que se llama LSTM, bueno, de ellos, no sé cómo son sus nombres, que hay un problema, digamos, en todo esto que se hizo. Hay, por ejemplo, cuando usted quiere llegar a hacer una predicción, por ejemplo, de texto, entonces usted quiere llegar como ChatGPT llega y agarra el texto que usted le digitó y trata de hacer una predicción de texto. Entonces, ¿verdad? No, no están como estas tecnologías que está ahorita ChatGPT, que ahorita voy a decir cómo es, sino que hay una cosa que se llama LSTM, que es básicamente que la técnica es ir agarrando palabra por palabra en secuencia y ir tratando de recordar un poco lo que pasa en el pasado. Antes de esto, lo que pasaba es que, por ejemplo, una oración muy grande, pues no, ¿cómo se llama? La red neuronal perdía totalmente el contexto. O sea, usted llega y le pone una oración muy grande y cuando va como por la mitad de la oración sabe qué fue lo que leyó al comienzo, entonces lo que le va a predecir de vuelta básicamente no tiene nada que ver con esa parte. Entonces, esta técnica del STM básicamente agrega como una memoria en ese proceso. Entonces ya podemos agregar más contexto, o sea, ya podemos meter textos más grandes, que entonces ya se puede pensar en problemas más complejos y no sé, agarrar párrafos o un libro o demás. Tiene un problema que es, como digo, lo lee en secuencia y lee la primera palabra, después lee la segunda, trata más o menos de interpretar, de hacer algo ahí, recuerda y sigue así. Eso es como más o menos como él trata de leer la secuencia de texto. Entonces, básicamente no se puede paralelizar, o sea, este algoritmo tiene que pasar en una sola computadora, en un solo proceso, y directamente leer uno detrás del otro y esperar el siguiente. Entonces, eso es una de las cosas que ahora vamos a ver que se corrige y que por eso es que existe ChatGPT y básicamente que es secuencial. Esto lo que ayuda es que, por ejemplo, ya se pueden hacer cosas como más interesantes como traducciones o cosas de texto o de video o demás, porque puede leer ya una cadena de datos y recordar más contexto por medio. Y aquí, en el 98, entonces sale LeNet, que es una red neuronal que hizo un primer hito importante, que hay una competencia que se hacía durante varios años, y la idea de la competencia es agarrar un poco, pasarlas por un algoritmo y tratar de hacer predicciones de, por ejemplo, si es un perro o un gato, digamos, por ejemplo. Entonces, antes de esta LeNet 5, básicamente mandaban estas máquinas de lectores, bosques aleatorios y todo esto son los algoritmos que realmente se utilizaban para esto. Estas son las primeras personas que llegaron, hicieron una red neuronal, la entrenaron y básicamente pateó a todos los otros algoritmos. Entonces se vio el potencial y eso es uno de los hitos importantes ya de redes neuronales.
el, bueno, segundo. Ahora sí, estamos ya como a la era moderna de lo que nosotros hemos utilizado como inteligencia artificial y ya lo que se ha visto como en empresas grandes. Ya ahí vamos a ver más adelante por qué más o menos cómo funcionan los cálculos de estas redes neuronales, que son un montón de perceptrones unidos, por qué son tan buenos para ponerse en tarjetas gráficas. Entonces, en el 2000, el aumento de tarjetas gráficas básicamente hace que las redes neuronales se puedan expandir porque se puede entrenar mejor, se puede meter más procesamiento más barato y demás, entonces se puede hacer una red neuronal más grande y probar con problemas más complejos. Entonces, el primero que se conoce al menos públicamente, ¿verdad? Porque saber dónde se han aplicado antes y así, y en otras empresas y en qué lo hacen ahí a escondidas, pues no sé, pero digamos importante así, que se sepa, está el sistema de recomendación de Netflix, fue una de las primeras cosas que utilizó redes neuronales para poder hacer recomendaciones. El problema es un poco complejo porque si usted lo piensa, digamos, si usted quiere hacer una recomendación, usted tiene como dos opciones, como decir, por ejemplo, le di un clic a una película de terror y entonces mándele más películas de terror, cualquiera, no sé, por algún criterio, pero tiene que hacer entonces dos criterios, usted así reglas, básicamente. O puede decir, vea, usted le dio clic a una de terror, entonces aquí hay alguien que le dio clic a la de terror, y entonces voy a mandarle alguna película que él, pero entonces todavía ahí está medio raro. Todavía tiene que hacer un montón de reglas. Entonces, con redes neuronales, el sistema lo que hace es encontrar de manera patrones más complejos, que eso podemos hacer probablemente vamos a hacer un ejemplo de algo así, de recomendaciones. Eh, entonces eso permite a que encuentre, por ejemplo, un usuario, ya no que solo que la película pegue o la cosa así, sino que se parezca a mis gustos en general. Probablemente tome en cuenta otras cosas que son muy difíciles de estar programando o decir si usted quiere crear un montón de reglas y hacerlo de verdad potente. Aquí, AlexNet y ImageNet 2012, ya esta gente utiliza, de hecho no sé si se han dado cuenta, pero si usted agarra, por ejemplo, en Instagram, y ve la descripción de las fotos, incluso de las suyas, dice, por ejemplo, hombre más o menos de no sé qué, sonriendo, no sé qué, con un perro en no sé qué. Todo esto viene de estas redes neurales que comenzaron, de hecho, a etiquetar fotos a gran escala de esa gente, de un montón de cosas que ya tenían etiquetados. Y básicamente ahorita casi todo se etiqueta a través de redes neuronales. Y aquí, el otro importante, que de hecho salió 2010-2016, ya es Siri, Alexa y los asistentes de Google, que básicamente están utilizando estas redes neuronales de secuencias como LSTM y así, para poder generar de secuencias de audio una red neuronal que genere después con ese texto generar de vuelta los audios. Entonces, básicamente así funcionan estos sistemas. En actualidad, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ya por la razón que he hecho aquí, que ya entra ya GPT-3, GPT-4 y todas estas cosas que nosotros conocemos, es que el último artículo público que realmente hay, porque de hecho ya OpenAI es totalmente casi que cerrado, y básicamente Google ni nadie de esos han tirado como cosas nuevas que realmente hayan cambiado ninguna arquitectura ni nada, el último fue que es en el que se basan estas arquitecturas modernas. De hecho, probablemente el de video de esta gente, todo GPT-4 se basa en esta arquitectura, que es, antes vimos que las secuencias de datos se deshacían con estos que se llaman LSTM, ¿verdad? Que lo único que importa es que básicamente, por ejemplo, lee el texto y va uno por uno y va tratando de recordar, y entonces ya después que termina de leer toda la secuencia, ya hace una predicción. ¿Qué es lo que pasa? Los transformers funcionan diferente. Aquí más o menos traté de poner una imagen que lo trate de visualizar, que es por cada una de esas palabras, entonces sacan un cálculo, digamos que matemático, se llama la atención, por eso se llama attention Unit, con todas las demás. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, puede ser que tenga más memoria, o sea, que gaste más memoria, pero se puede paralelizar. Entonces, ya usted puede llegar y no tiene que leer esa data en secuencia y tener una memoria que probablemente ni siquiera entienda realmente la secuencia de datos. Entonces, esto no lo lee secuencialmente, es como que para cada palabra se hace un cálculo que tiene que ver con esa palabra con respecto a todas las demás y todo eso se puede paralelizar. Randall, Entonces, sí, ahí entran a funcionar los famosos embeddings. sí, de hecho, bueno, lo que él genera
son 3 embeddings, son vectores. Por cada palabra que está ahí, genera un vector, que ese vector se calcula por aparte. Entonces, Sí, básicamente, y esos vectores es un embedding que incluye la posición para tener algo de la secuencia y además incluye el contexto, que es más o menos como un puntero hacia el sentido de la palabra, por decirlo así, que esto lo vamos a ver, que va a representar, por ejemplo, que no sé, que perros van a estar cerca de gatos, por decirlo así. Esos vectores deberían de estar de alguna manera cerca si están bien hechos con respecto a los idiomas. Y también importa en qué momento se usen las palabras, porque, por ejemplo, no es lo mismo ¿qué hace perro? El perro está nachante. Cualquiera de esas dos poladas no es lo mismo. Entonces, ya de esta manera, esos vectores tienen mucho más sentido con respecto a su relación con otras palabras. Ya aquí entra BERT, que es una de Transformers, que ellos fueron esto Google, básicamente, que fue la primera, y ya entra GPT-3, que utiliza esto, básicamente Transformers. Y ya aquí lo que nosotros conocemos, DALL-E, que es de imágenes, que igual utiliza el Transformers por detrás, y otras diferentes redes neuronales que los vamos a ver, Midjourney, Stable Diffusion, que son también de imágenes, y GPT-4, que es básicamente donde estamos nosotros parados. Esa es la historia. Yo creo que la verdad creo que queda, o sea, me gusta a mí siempre tener ese contexto de cómo se dan las cosas evolucionando, porque a veces cuando uno solo le dicen como, eso es un algoritmo, es como, no sé, no le da mucho, creo que se aprende más teniendo todo ese contexto. Entonces, bueno, eso es básicamente esa historia. Ahora, de todo esto que sale en la actualidad, que realmente es lo que podemos hacer o qué es lo que se hace normalmente en las compañías con esto ¿sí? Actualmente. El primero que probablemente, al menos que usted quiera ir a ¿verdad? Hacer un máster de Data Science, que es el que publica los algoritmos, el que básicamente trata de hacer algoritmos que, como dice aquí, imitan comportamientos inteligentes, básicamente como resolución de problemas y reconocimiento de patrones, todos esos, y básicamente ahorita no hay nada que no sean redes neuronales que esté básicamente para problemas complejos, porque como vamos a ver, parte de Machine Learning todavía se utiliza para otros procesos, como antes como para hacer procesos de data o explorar la data o cosas así, que también son importantes, que todavía tienen relevancia. Pero probablemente para la mayoría de cosas que ya realmente hagan como agarren un montón de datos y traten de hacer predicciones complejas, van a ser redes neuronales casi que de fijo. Aquí ellos, bueno, optimización de algoritmos, por ejemplo, de la gente que publicó el backtracking, la gente que publicó el STM, todas estas cosas que son técnicas que mejoran las anteriores y, digamos, matemáticamente que todo eso tenga sentido, ¿verdad? Aquí entra el primer puesto, tal vez, que es como a los que puedan hacer, que de hecho es uno de los que yo aquí hay un par de cosas que realmente no me he metido tampoco y probablemente me gustaría como ver eso, pero esto no es parte del curso, de hecho. Ahorita vamos a ver qué es realmente lo parte del curso. Ingeniero de datos es, como vemos, todo esto ahora tiene que ver con probablemente tener un montón de datos o tener un montón de crawlers o tener un montón de cosas o lo que sea, que es un montón de data, porque así funciona realmente Machine Learning. Es buscar un nicho donde usted tenga tanta data que entonces tenga sentido poner a aprender algo porque fijo va a encontrar los patrones si usted tiene suficiente data y la data correcta para poder hacer las predicciones. Entonces entran para mí 4 áreas importantes, que es Big Data, que es Apache Hadoop y Apache Spark se encargan, por ejemplo, que usted quiera, no sé, hacer un map reduce, que es, no sé, por cosas de la vida, usted tiene que agarrar un montón de data, aplicarles algo, una transformación y después unirlas, porque, no sé, bueno, importante es que normalmente cuando usted trabaja con esto es que allá hay bases de datos establecidas y usted lo contrata normalmente para generar lo que es el data warehousing, que es donde se unen todos esos datos y probablemente haya que transformar, porque en las bases de datos en las que usted va a estudiar las cosas no necesariamente están en el formato en que usted quiere los algoritmos y entonces para eso es todo esto, usted va a tener un montón de data que usted quiere unir o que usted quiere, o sea, que quiere convertir unos números en otra manera porque su problema lo requiere todo eso, y si usted lo quiere hacer a gigabytes de data, son estos Hadoop y Apache Spark son los más famosos. Está la parte de los streams. Eh, Como digo, ¿verdad? Normalmente tiene que ver esto con cosas de que estén jalando mucha data, ya sea logs, ya sea crawlear en internet. Por ejemplo, ahorita estaba hablando, bueno, viendo con una empresa que se encarga de eso, básicamente seguridad
un montón de trolear todo Internet y tratan de buscar con inteligencia artificial, dados sabiendo quiénes son las páginas que les han entrado, entonces tratan de aprender cuáles son los patrones para ¿cómo se llama? Para ver si hay otras páginas que tienen los mismos riesgos. Entonces, para hacer todo ese crawleo, usted probablemente no vaya a poder insertar todo eso a la base de datos de un solo. Entonces, requiere sistemas de streams como Kafka o Kinesis, que básicamente se encargan de eso, de tener un montón de productores que son data ahí en Kafka, y después en su momento y en la moderación que se ocupe, un montón de consumers que están haciendo ya sea las transformaciones, ya sea insertando a otras bases de datos o haciendo cosas, pero entonces normalmente se ocupa de eso porque si no su sistema probablemente explotaría, no puede ir directamente a las bases de datos y demás. Están bases de datos que se utilizan demasiado en estas cosas, como Cassandra, Elasticsearch y MongoDB, son normalmente para Big Data, es no SQL. También, obviamente, si usted, por ejemplo, en su problema necesita datos de usuarios, pero probablemente va a tener que ir a hacer unos SQL a esa base de datos de usuario para ir a insertarla en otro lado y ya poder estudiar esa data. Entonces, también en algunos casos, pero la mayoría de cosas probablemente requieran no SQL, que son datos no estructurados. Básicamente, usted no define demasiado bien cómo es la forma de la data y tiene como cosas más complejas para analizarla, diferente a SQL, básicamente. Que eso también me gustaría verlo en algún, toda esta parte de ingeniería de datos, depende de cómo nos vaya con el cursillo. Y data warehousing, como decía, digamos, normalmente, ya cuando usted quiere analizar la data para inteligencia artificial, realmente, probablemente es que ya hay fuentes de información que están generando la data. Usted lo que ocupa es hacer un data warehousing, que es un lugar centralizado en donde sus algoritmos de machine learning van a agarrar la data, porque usted no va a hacer que el algoritmo machine learning cada vez que tenga que correr vaya a todas las bases de datos. Entonces necesita un centro en donde la data está ya ahí cargada. Entonces esos son Redshift o Snowflake, se encargan de eso, son procesos de data warehousing, de ETL. Entonces usted dice, ok, tengo esta base de datos de MongoDB donde están los clics de mis usuarios. Tengo esta base de datos de SQL donde están mis usuarios. Ocupo la edad y información de los usuarios y necesito los clics de ellos para unirla y después estudiar esa información. Eso normalmente se va a hacer en un data warehouse. Eh, la parte, científico de datos, en las empresas normalmente va a haber alguien que tiene que dar una guía, ¿verdad? Porque hay que saber cuáles datos vamos a tomar, por qué esos datos, qué decisiones vamos a tratar de tomar, cuáles experimentos podríamos hacer con diferentes machine learning, algoritmos de estos de aprendizaje, podríamos hacer para poder nosotros resolver esto. Entonces, todo este sistema, como el arquitecto ¿cómo se llama? Este departamento se llamaría el científico de datos. El, El Machine Learning Engineer, que, bueno, yo soy el que estoy optando, de hecho, es el que se encarga, ya teniendo probablemente todos estos experimentos definidos, probablemente usted tiene que ir entonces a ir a correr los modelos, tiene que ir a hacer experimentos, tiene que ir a asignar ¿cómo se llama? Los recursos de CPU, la RAM, probablemente hacer cosas con la información para poder leerla bien de forma óptima, tiene que optimizar los algoritmos, probablemente hacer experimentos para ver si puede mejorar ya la corrida para que sean más rápidos, haciendo las predicciones, ya sabiendo cuáles son los datos que usted ocupa para predecir y cuáles son los datos de entrada y demás. Aunque en realidad puede ser que tenga ciertas cosas de data scientist, si a usted le dan un poco más a lo que yo he visto, los puestos le pueden dar un poco más de responsabilidades y también experimentar usted y proponer algoritmos para ciertas cosas. Y lo otro importante es los deploys, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver, por ejemplo, con SageMaker, que es, usted va a tener que entrenar, bueno, este proceso es, usted entrena un modelo, que es esta red neuronal normalmente, o lo que sea, ya usted llega y dice, bueno, ya estoy en un momento donde ya mi red neuronal, la verdad, está bastante bien, entonces hay que hacer pruebas de, por ejemplo, de endpoints, porque al final es como un microservicio, es ¿cómo se llama? Un container que corre en algún lado con recursos, que le va a tener que llegar la información, va a tener que correr la red neuronal ahí, le va a tener que devolver algo. Entonces, todo ese proceso hay que automatizarlo, hay que hacer la autoscaling, hay que hacer las métricas, hay que hacer toda esta vara, porque igual puede subirse la memoria, puede ser que estén lentos por algo y se tenga que ir a ver todo eso. Es el Machine Learning Engineer, básicamente. El
Entonces, ¿qué es lo que ya sabiendo todo esto? Básicamente lo que vamos a ver, para los que quieran seguir, van a ser 5 temas importantes. Estadística descriptiva, ¿por qué? Esto en realidad no es tan matemático, eso es básicamente de sacar las medias, o sea, el promedio, que máximos, que mínimos, que utilizar, que no sé, que ver un histograma, ver diferentes gráficos de cómo visualizar la data, porque el primer paso para todo eso no va a ir directamente a hacer un proceso de machine learning y solo decir, no, pasemos toda esta data y la metemos ahí y ya a ver qué pasa. No, probablemente lo primero que tiene que hacer es sentarse, ver la data, comenzar a ver y ver lo que se llama estadística descriptiva, ir a ver si los promedios, si están jalados o sea, si tienden a ser hacia los máximos o hacia los mínimos, si la data está nivelada, si hay números que son outliers, que son como que se salen demasiado de la escala de otros datos. Entonces, todo eso es un proceso pues, que hay que ver primero antes y sanear antes de poder utilizar ni siquiera un algoritmo de Machine Learning. Ahí vamos a utilizar una hora que se llama Pandas y Seaborn. Seaborn es para visualización y Pandas es directamente para manejar matrices de datos y series de datos y visual. Sí, básicamente para eso. Ahí, por ejemplo, la media y todas estas cosas y manejar columnas y todas estas cosas nombradas. Es como manejar una tabla de SQL ahí en Python. Es lo más cercano que se me ocurre. La parte de aprendizaje máquina, Machine Learning, que es este paquete, se llama sklearn. Ahí está todo, como les dije, nosotros no vamos a programar, sino que vamos a utilizar código Python para llamar algunas librerías y tal vez una funcioncilla y demás, pero todo está en estas cosas. Todos esos procesos de limpieza, de todo ya está ahí en sklearn y está nada más de utilizar. Todos los conceptos no tenemos nada que programar. Reales, la más importante que hay se llama Keras. Hay una que se llama TensorFlow, pero todo eso se basa en Keras. Entonces, básicamente voy a ir a la fuente, que es esta. Aquí usted puede, o sea, aquí se pueden crear lo que son todas las capas de redes neuronales y todo ese proceso. Por ejemplo, el backpropagation, todas estas cosas están programadas, entonces usted nada más crea la red neuronal y le mete los datos de alguna manera ahí, vamos a ver, y le da a entrenar, digamos, y ahí lo dejan corriendo y pues listo, después se pueden probar y ahí vamos a ver cómo se prueban y demás. La parte de procesamiento del lenguaje natural, ¿por qué lo puse por aparte? Porque igual como hay para texto y para video y para imágenes, hay técnicas específicas para transformar, porque uno no puede meter el texto o una imagen así como así, tiene que convertirlo en alguna manera en números. Entonces, este específico es para el lenguaje de texto, por ejemplo, hace ChatGPT, vamos a ver más o menos cuáles son los procesos que se hacen por detrás de limpieza de datos y cómo se convierte eso en tokens o en algo utilizable para la red neuronal para poder aprender y hay unas técnicas ahí, entonces es como un tema para aparte totalmente. Y la última es la parte ya con todo esto, cualquiera de estas cosas se pueden subir a la nube con SageMaker, que es el encargado de que podamos entrenar, podamos procesar la data, jalarla de una base de datos y hacer un entrenamiento y dejar en la nube que usted podría bueno, los que han utilizado AWS, por ejemplo, le podría poner ya un DNS y ya alguien podría mandar datos ahí y hacer una predicción básicamente. Entonces, esos son los módulos que yo me voy a enfocar. Y los recursos del curso, no sé si alguien ha utilizado Colab o Jupyter, pero ahí les voy a mandar de hecho, voy a enseñar un toque de Colab. No sé, aquí tengo una práctica de algo. Entonces, estaba haciendo algo en algún momento eso es probablemente cosas que vamos a hacer. Aquí, como ven, de hecho podemos correr código Python y simplemente darle clic Enter y aquí se va a correr. Esto es en Google directamente, pero también lo pueden instalar con Jupyter directamente, que es instalar esto, pero en su compu. Yo les recomendaría que si pueden ir a instalar esto, es mucho más rápido que esto. Entonces, bueno, depende de cuáles estén disponibles aquí, porque puede ser que estén unas mejores que sus computadores, pero pueden en realidad probar cualquiera de los dos y lo que les funcione en realidad. Randall, ¿me Sí, escuchas? dígame. Sí. Lo comparten en el WhatsApp o algo así. Eso es. Sí, yo lo voy a pasar, de fijo. Ok. Sí, sí, yo de hecho les voy a pasar también ¿cómo se llama? Las diapositivas. Y más, esto es lo que tenía preparado para hoy, no sé, a ver si tienen algún comentario y lo que sea.
Mae. Este es el que falta, véalo, véalo. Este es el que falta, mae. Ah, mierda, no, lo moví. Ya no sé dónde están. Aquí están. Y ahora sí estamos. El chat. Mae, sí, muchas gracias a todos. Así, Mae, sí, por Mae, lo que vieron. Entonces comentar ahí, cosas. los que quieran seguir viniendo, díganme. Bueno, primero, por- no es que se le olvidó como darnos datos, sino que nos dejó de tarea buscar esas cosas nada más. Ah, ¿qué pasa? correcto. O sea, que usted mencionó en Correcto. varias diapositivas como que, se me olvidó poner el nombre de tal cosa. Más bien nos está diciendo, investiguen y háganle Ah, sí, metido a su fijo, propia fijo, hora. fijo. Sí, fijo, ¿no? Y más bien, digamos, más, yo, tampoco, o sea, yo he estudiado hace rato, pero igual hay un montón de lagunas, de cosas, de conceptos. Entonces, apenas tengan una pregunta, lo que sea, también me gustaría, porque como les dije, yo también quiero un poco como para mí y ver en conjunto, hacer una comunidad y eso, hablar de las curiosidades, cosas que pensemos de los temas. Entonces, Claro. ahí de fijo. Más No, súper yo interesante, mae. Más bien, muchísimas gracias, mae, por tomarse el tiempo. que sí. Y Sí, más, mae. sí, pues, eso sería, man, muchas Otra, gracias. otra cosilla. Mae, Dígame, dígame. Primero, puede tomarse ciertas pausas como para conversar y tardar de tomar agua y así, porque va rapidísimo también. Ok, ok, No, está bien. no que no se entienda, sino que para asimilar un poco de lo que estamos hablando y después continuar. Sí, es que como esto es historia, ma, la verdad pensaba solo como hablarlo y ya después cuando veamos los temas probablemente sí sea más, porque ahí sí hay que entender cosas, entonces tal vez por eso es que ahorita es así. Pero sí, mae, ma, Randall, pero bien, más bien por el comentario, ma. Ya. ¿tenés idea de qué días se van a hacer los cursos? O para ir uno preparándose tal vez con los temas, ir investigando un poquito, para no llegar a uno tan Ma, sí, avance. yo probablemente lo que puedo hacer es que tal vez a mediados de la semana Ujú. les puedo mandar más o menos qué es lo que tengo planeado para la siguiente y entonces ahí ya pueden ir viendo un poco. Yo les mando ahí más o menos qué Ok. pueden ver de recursos de fijo. Y en la última diapositiva que pusiste, mae, bueno, donde sale la parte donde, bueno, pandas masivos y todo eso, ese va a ser el orden que vamos a llevar en los puntos Ajá, uno, sí, 2. exactamente, sí, sí, de hecho. Ok. Entonces, ajá, ajá. Entonces, Eso es, ajá, sí, sí, es, y en ese orden, de hecho. ok, como Ahí para pueden, ir de hecho, viendo. pueden buscar, por ejemplo, qué es Pandas Python, Seaborn Python, si quieren, o SKLearn Python, y ahí literalmente documentación, y ahí pueden ver de fijo de qué se trata. Ok, ok, listo, mae. Perfecto. Muy bien, mae. Eso sería. Y, man, no sé si alguien Ran- más. Randall, Digan. no sé si conoce o ha leído sobre los Mixture of Experts, que es lo que se supone que está en GPT-4. Ah, sí, sí, de hecho eso es que sí es una técnica para que los transformes no utilicen como toda la red neuronal, de hecho, completa. Probablemente tengo que investigar un toque porque yo no, o sea, solo conozco el concepto, pero no lo he visto, digamos, ya programado, cómo se utiliza, por ejemplo. Que quieras, Ok, de por cierto, lo tiene, de hecho, yo lo leí ahí cuando me di cuenta. ok. Es que sí salió, hace poco salió una inteligencia artificial gratuita y que tiene toda la documentación que explícitamente dice que está usando eso. Puede pasarle al grupo también para tenerlo en. Ok, genial. Sí, igual, cualquier, así, igual crítica constructiva como la que me hizo este compa, de fijo, porque igual yo no soy, ¿verdad? Yo no soy profe ni nada, solo estoy haciendo esto por puro gusto, así que soy ingeniero más que profe, así que, de fijo, cualquier Pues sí, cosa que me quieran decir, ya sea en el grupo directo, de fijo, Bueno, recibida. Randall, otra hora. Dígame. ¿Vamos a usar solo modelos de OpenAI o vamos a también No, usar... vamos a entrenarlos nosotros. Ma, te comiste un lapicero, Sam. Tú te pasas de verga realmente, güey. ¿Qué pasó? ok. Ya se me cagaron, ahorita me Mae, hablan. este, ¿Cómo fue? pero ¿Cómo fue? digámosle, pero Ah, vamos sí, a... no, digamos, las redes neuronales que nosotros vamos a hacer, las vamos a armar nosotros. O sea, no Carla, vamos a es utilizar, para de hacer... hecho, no, ajá, nosotros vamos a hacer un GPT.
Ah, ok, que pensé que íbamos a hacer ya algún No, modelo. no, de hecho probablemente no utilicemos nada hecho más que, o sea, si hay una cosa, por ejemplo, que en redes neuronales se llama transfer learning, que es usted crea una red neuronal basada en que descarga ya una entrenada y utiliza eso o sea, como parte de su red neuronal. Lo faitunea. Ajá, exactamente, y eso se puede hacer, pero no como utilizándolo como con un API como ChatGPT, sino hay modelos libres que usted los puede descargar en su compu y hacer la red y pegarlas ahí, que eso lo vamos a ver, digo. Ah, ok. Entonces vamos from scratch, literalmente. Sí, exactamente, poner una neurona y poner encima otra y decirle que aprenda y ver qué pasa, básicamente. Qué Y ahí chiste. vamos. Ok. Ok. Finalmente No lo eh, escuché. está genial. Está buenísimo, mae. Está pichudísimo, de hecho, como va todo. Y genial, mae. Pura vida, más bien por el material. Mae, sí, bien, mae, ojalá se metan ahí y más bien presionemos ahí para aprender más todos. Y los Y en serio. exámenes son carnitas asadas. Mae, mae, sí Bien, estoy ¿verdad? pensando que hay que hacer un proyecto final, de hecho, sí, el que haga la mejor carne, pues pasa. Que sirva mejor trago, es mejor. El que se emborrache primero, mae, vamos de ahí hacia abajo. 100, 90 y así. Hay que- Mae, Randall, una pregunta, ¿alguna certificación que uno pueda sacar, mae, así, después de que Mae, termine? digamos, yo saqué y que, o sea, ustedes definitivamente podrían sacar eso después del curso con algunas cosas de más que sí tendrían que ver como en Udemy tal vez, pero es gran parte del curso de lo que yo saqué, que fue la certificación de AWS de Machine Learning, porque es basada en SageMaker y basada en los servicios de, por ejemplo, Kinesis, que hablé de Big Data, es de AWS que sale en ese examen, de hecho, pero son cosas muy simples de saber más bien cómo utilizarlas. Sí habría que estudiar un poco más esa parte para poder pasarlo, eso sí, porque sí hay muchas preguntas o sea, sí hay bastantes preguntas que tienen que ver con eso, pero gran parte de ese conocimiento es eso. Ok, Que de hecho, igual, si al que le interese, depende cómo nos vaya, tal vez incluso pueda hacer algo relacionado más a eso, a la certificación y a ver qué nos falta para eso. Y sería bueno. Conoce. excelente, Sí. Randall, muchas gracias. Entonces estamos. Ahora sí. Muchas Muchas gracias a gracias, ustedes, mae. más Sí, bien, mae. mae, pura vida.